¡Doa cierra sus puertas! ¿Qué me estás contando? ¡Es el fin de una era! One, two, three. 너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고. Hola, mi nombre es Lai y bienvenidos a mi canal de muñecas y friquismos en general. Bien, como os iba comentando, Doa cierra sus puertas y vosotros diréis, ¿qué es Doa? Doa es el Foro Internacional de Muñecas. Doa son las siglas de Den of Angels y era el foro internacional / americano de la afición de las BJDs. Llevaba abierto mucho tiempo, pues todo el tiempo que yo llevo en la afición, más ya estaba cuando yo llegué. Así que sobre unos 20 años. Y a pesar de que a mi parecer ya tenía pues poco movimiento, tenía las pocas veces que he entrado últimamente las fotos estaban medio caídas porque el que más y el que menos no había actualizado sus fotos y cosas así, seguía siendo un gran lugar de información y de base de datos, por así decirlo, al respecto. Aparte de que su zona de ventas, su apartado de ventas, como era de todo el mundo y todo esto era muy grande y era bastante importante. En otra época creo que fue más, que ahora hoy por hoy se vendía más por Instagram y redes sociales, pero Doa fue muy grande y marcó o es un gran referente dentro de lo que es la afición de las muñecas BJDs. Pero en el momento en que estoy grabando esto, hace unos días que anunciaron que cerraban. Cerraban sus puertas, creo que para que no se pudieran escribir más posts, y cerraban para que nadie más se pudiera registrar. Pero, vuelvo a repetir, en el momento en que estoy grabando esto, que es posible que con todo esto al poco cambie o salgan otras cosas, se iba a seguir quedando para que la gente pudiera entrar como mínimo a buscar información. El motivo del por qué cerraba es porque las administradoras, las dos administradoras que quedaban manejando todo, no eran las dueñas del foro y habían ciertos aspectos, ciertas cosas que solo podía controlar el dueño del foro, a no ser de que pasara el testigo a estas personas. Y esta persona, la dueñe, estaba missing in combat. Creo que decían que hacía como un año o así que no hacía acto de presencia, y con lo cual estaban un poco les administradoras que quedaban un poco con las alas cortadas desde hacía mucho tiempo. Y ya tenían ganas de quitarse un poco ese peso de encima, y yo me imagino tener que ir lidiando con problemas y cosas sin tener todas las herramientas a tu mano. El caso está en que, como os he dicho, Doa era un gran referente. Además, pues a todos los que pues desde hace un tiempo, no sé si os pasa, que llevamos... Y ya no solo, lo curioso es que ya no solo en cuestión de BJDs. Llevamos un tiempo echando de menos la época de los foros, o como la comunidad que se había creado o se creaban en los foros, por lo menos en la parte de BJDs, pues es un poco triste. Os digo, ha dado la casualidad que llevo unos días viendo que no solo pasa en la afición de BJD, en otro tipo de aficiones, creo que de rol, LARP y todo esto, pues eso, los foros fueron muriendo en favor un poco de las redes sociales. Y no es lo mismo, no ha sido lo mismo. La gente echa de menos pues esa comunidad que se creaba, alguien tener un problema, el otro ayudarlo. Yo hablo, ya os digo, dentro de lo que es la afición, yo estuve en foros de BJD y luego foros de muñecas, ¿vale? Estuve en España, creo que se llamaba Vidas de Plástico, que no sé si era de Blight, Pulip, Monster, que así era como me enteraba yo de las noticias que salían de las Monster High o dónde estaban las ofertas, y la verdad es que era muy bonito, como todos nos apoyábamos como para un bien común, era otro ambiente. Me da que las redes sociales son como muy individualistas y además llevan mucho a la desinformación, dentro de lo curioso que parece. Y esto es porque en un foro alguien ponía una duda
otro le respondía y otro corregía. Y entre todos se quedaba ahí como un pensamiento colectivo en el foro que ayudaba a tener una idea correcta y concreta de lo que eran las cosas. Hoy por hoy en las redes sociales tienes a cualquiera que te dice A, muchas veces no ha investigado del todo, ni siquiera se ha puesto a investigar un mínimo, o realmente está confundido referente a ese tema. Pero llega un montón de gente, parte a insultarle, parte a decirle súper guay, súper bien, qué chachi, tú molas, y los pocos que entran a corregirles pues también se pierde un poco. O sea, quiero decir, es como que se hace una bola de desinformación. Entonces creo que ya no está ese tipo de comunidad, ni sobre todo la parte de la información es igual. La gente entra a aficiones con unos conceptos muy erróneos o simplemente, pues eso, oda a los foros, a la época de los foros, los echamos de menos y ese es el motivo de este vídeo. Porque estaréis diciendo, está hablando de los foros, pero el título era completamente diferente. Bien, esto es mi forma de hacer un homenaje a los foros. Lo bueno que tenían los foros también es lo malo que tenían los foros, que es que era un lugar donde había mucha gente y se liaban pardísimas. Aparte, tantos años, tanta gente y tanto tal, se creaban ciertas historias que aún a día de hoy, muchas de las que, o sea, las que os voy a contar, a día de hoy me han llegado, siendo así que de cierta forma en su día yo estuve allí. Ya os digo, llevo muchos años en la afición. Así que vengo a contaros alguna de esas historias. Tengo una más que me ha contado una amiga, son canelita en rama. Y seguro que la gente de BJDs que me vea se acordará de alguna otra más. Y si no, si sois gente muñequera, seguro que os acordáis de alguna otra anécdota dentro de lo que son pues Blight, Reborn o lo que sea. Y contármela abajo porque una es cotilla y le encanta enterarse. Vale, vamos a empezar flojito, ¿vale? Creo que me voy a dejar la mejor o la que yo juzgo que es la mejor para el final. Bien, en DOA, creo que es en DOA porque, o sea, en España también habían varios foros. Uno de ellos famoso fue el Dreams. De hecho, en su época yo misma tuve un foro de BJDs. No voy a decir súper famoso, pero tuve un foro y también tuvo su movimiento. Y hay cosas que pasaron en España y cosas que pasaron, pero principalmente esta pasó, o lo que yo he visto fue en DOA. Es que era tan grande y, como os he dicho, era internacional, pero había mucho norteamericano. Y yo, perdonadme, pero están muy girados de la cabeza. Yo ahí lo dejo. Ya llegaremos a eso. Bien, bueno, retomando otra vez el tema, voy a empezar flojito como os decía. Una de las que me acuerdo es gente que giraba, pues lo típico que tienen los muñecos en tu habitación, giraba los muñecos para vestirse y cambiarse de ropa. Porque le daba cosa que el muñeco le viera o porque vamos a dejar en que le daba cosa que el muñeco le viera. Esa es la primera, que era como, es un muñeco. Hay gente que le dan miedo estos muñecos, pero evidentemente que si te da miedo no los coleccionas. Hay gente que le daba como que el muñeco le miraba, que le parecía que le estaba seduciendo. No. Le pones como a los canarios. ¿Son los canarios o son los pericos? Los que les pones ahí un trapito para que se callen por la noche. Pues ya está, les pones una mantita por encima y lo tapas y ya está. Aquí no pasa nada y nadie ve nada. Luego de este vamos a pasar a... sí, hoy por hoy se comenta un poco como leyenda urbana, pero realmente pasó. El muñeco tan, o sea, tan es... cuando decimos tan son los que son de piel más oscurita, más pues o negro o moreno, o que no es el tono de piel... Es que las páginas lo hacen esto muy mal. Tienes el normal skin, todos los tipos, todos los colores de piel son normales, pero color más caucásico. Luego tienes un color blanco y tienes los colores tan, que son oscuros. Bien. Pues cuando empezaron esto de las muñecas y empezaron a sacar los colores tan, precisamente el caso que yo me acuerdo es de la marca Ippelhaus,
resulta que a alguien se le puso el muñeco verde. ¿Cómo pasó esto? Bueno, pues yo os lo explico. Ya os digo que era como al principio de sacar los muñecos tan. Volks sí que ha tenido casi siempre o siempre tan, pero era un color como muy sutil. Y Pelhouse tuvo un color un poco más oscuro y era al principio, las mezclas de resina con los pigmentos y tal. Y al dejarlo al sol, que tampoco hacía falta dejarlo horas, al dejarlo al sol, el pigmento, como todavía era como algo muy nuevo, reaccionaba y se volvía verde. O sea, yo me acuerdo de estar el muñeco y tener toda la parte aquí central que había ido mutando de color y volviéndose verde. Pero es que además me acuerdo que era un verde bastante flash, bastante llamativo. No diría neón, porque era igual exagerado un poco, pero no era sutil, se notaba bastante. Bien, siguiendo con esto, y esta es una que aquí la señora lo ha vivido y lo sigue viviendo a día de hoy. El sufrimiento es fuerte. Partiendo de lo mismo, pigmentos, experimentación y tal, la famosa o los famosos muñecos Beauty Green de Lutz. Hubo una época, Lutz tenía tono básico, no vamos a llamarlo normal, vamos a llamarlo básico de piel, y luego el blanco, y el blanco lo llamaban Beauty White. Hubo una época en que las mezclas del Beauty White se volvían, en vez de amarillas, verdes con el tiempo. O de hecho, cuando llegaban, en mi caso, ya venían con un leve tonillo verde. Esto es cierto, a mí me está pasando, me ha pasado, mi muñeco cuando llegó ya tenía, pero como el personaje le pegaba ese tono como cetrino, pues lo fui dejando, pero sí se nota un verde. Este ya es como un verde más sutil. Yo sufrí la tanda del Beauty Green de Lutz. Me ha llegado a mí hoy por hoy, que me lo comenta a modo de se dice que, he de decir que es cierto, que esto ha pasado y que yo conocí a la persona que, igual hay más de una. Me ha llegado a mí el rumor, la leyenda urbana de que había gente que maquillaba a sus PJDs con maquillaje de persona. Maquillaje de persona se refiere a que, por ejemplo, usaba gloss de persona, gloss labial, para ponerle gloss a los labios a su muñeca. Lo ideal es que tengas tus materiales de maquillar tus muñecos, tus materiales de maquillarte tú y no los mezcles. Bueno, pues esta persona sí maquillaba a sus muñecos con maquillaje de persona. Como os he dicho, ponía, por ejemplo, brillo labial a el maquillaje de la muñeca. No, ¿vale? Yo tengo un traumita. Si me está viendo esta persona, me va a odiar para toda la vida. Pero lo siento, yo tengo un traumita en un momento de clima cálido en Valencia, esta persona ponerle el brillo y ver cómo el brillo se le iba. Otra de estas de leyenda urbana que me llegó fue la de la persona que usaba chicle para pegar los ojos. No sé cómo de cuánto estáis metidos en esto de BJDs, pero dentro de las cabezas tú los ojos los puedes sujetar con varios materiales. En Volks lo que suelen usar es silicona de esta caliente. De normal, lo que la gente suele usar por facilidad de acceder, barato y todo, es esto, el Blue Tack que se llama, que es lo que se usa para poner póster sin dejar marca en las paredes. Y esta persona, pues en ese momento no tenía. Y sí, usó chicle para pegar los ojos. No sé cuánto tiempo dejó esto puesto, pero sí, efectivamente sí, esta leyenda urbana es cierta. Ugh, es un poco asquerosito esto. En un momento se puso de moda o se descubrió que para blanquear estos muñecos que os he comentado antes, que se volvían amarillos, o sea, no te los deja el mismo aspecto, pero sí que reduce bastante el amarillo de la resina, se usaba o se usa alcohol isopropílico. No puedo dar muchos más detalles porque esto es algo que yo no he probado. No sé si, pues, o simplemente sumergiéndolo un ratito, o pasándole un paño,
o rebajado con agua. No puedo, o sea, no es un sistema que os pueda yo ahora decir usarlo o no usarlo. Sé que hubo una época que se habló bastante de ello en los foros. Bien, pues una persona que lo usó y metió a su muñeca allí, que se olvidó de ella bastante tiempo y la muñeca se le quedó blandita. Vamos a dejarlo en blandita. Otra leyenda urbana, esta, o sea, no es ya de un foro específico, pero todo esto pues son cosas que se iban comentando en foros. La leyenda urbana de que Volks, su cuerpo de chico de SD16, no lo volvió a sacar por culpa de Dolzon. Resulta que Volks sacó su limitado SD16 Yukinojo para el Dolpa número vete a saber cuál, que tenía un cuerpo nuevo, más ancho, tal. Era un cuerpo que en aquel entonces no se había sacado, era como, o sea, ninguna empresa más lo había sacado, era como muy nuevo, muy novedoso, porque siempre se estilaban los chicos como muy slender y tal. Ahora ves maromazos enormes, armarios 4 puertas, pero en aquel entonces era único y era novedoso. Y también los sistemas de articulación era bastante novedoso. Y al poco, Dolzon, que era una marca pues nueva, sacó uno de sus primeros muñecos con un cuerpo muy parecido a este de Volks. Hay quien dice que fue directamente un plagio. Sí que es la verdad que yo tengo uno de esos cuerpos, tengo el Yukinojo, y he tenido tiempo atrás el de Dolzon. Pude comparar de primera mano. Sí que tenían cosas muy parecidas, pero sí que tenían también cosas que las separaban y se diferenciaban. De hecho, y que los ultrafans de Volks no me maten, como cuerpo y como articulaciones y como ingeniería de ese cuerpo, me gustaba más el de Dolzon como ingeniería. Como diseño, anatomía, la forma y tal, sí que me gusta más el cuerpo de Volks, pero la ingeniería de las articulaciones y todo esto me gusta más el de Dolzon en aquel entonces. El rumor es que Volks se rebotó porque Volks para sus cosas son muy especialitos y por eso se enfadaron, hicieron un ahora me enfado y no respiro. Y no respiro, o sea, el molde lo han vuelto a sacar, la cabeza la han vuelto a sacar, un poco modificada creo, pero ese tipo de cuerpo no lo han vuelto a sacar. Así que juzguen ustedes mismos. Pero ahora empezamos jugoso. La nutria muerta. Y vosotros diréis, ¿le what? Sí, os cuento la historia. Esto es el foro de Doa. Ya os digo, como es tan grande, pues pasaba de todo. Esto es el foro de Doa. Yo seguía a esta chica, me gustaban mucho sus personajes, sus muñecos y sus historias. Y subí un día una foto, creo que fue una historia, pues que se había encontrado un animal muerto. Esta persona tenía pues como una zona, pues campo. Yo vivo en ciudad, pues esta señora tenía campo y bosque cerca de su casa, o dentro de lo que es el terreno de su casa, o cerca de su casa. Subí un día una fotohistoria donde había una nutria muerta cerca de un lago y eran unas fotos de su muñeca con la nutria. Ya dijo ella en su momento, no había matado a la nutria, evidentemente, que se la había encontrado, que no la había tocado y que después de esto había hecho una ceremonia referente con sus creencias o la había enterrado, la había tratado con todo el respeto que ella juzgaba para este animalito. Pero sí hizo fotos de su muñeca con la nutria porque dentro de lo que era la historia le pegaba a ese personaje. Sí que las fotos eran bastante respetuosas. Creo recordar que la muñeca realmente no tocó en ningún momento al bicho. Y bueno, yo las vi y pues vale, no me pareció nada fuera de lo común. Entendedme, yo soy un poco creepy, ¿vale? Pero aparte de eso no me pareció, porque además a las señoras góticas como éramos nosotras de bien, en la que más y la que menos, se iba a un cementerio a poner a sus muñecos de forma muy respetuosa siempre sobre lápidas o estatuas que había en los cementerios y hacerles fotos. O sea,
no me pareció tan extraño ni tan fuera de lugar. Pues se lió. Lo curioso es que, pues, saltó a España. Alguien dijo, ¡ostras! Mirad en Doha lo que han hecho. Y se lió en el foro, en uno de los foros españoles, porque había, pues, actores y a favor o que le daba igual. Todo el mundo se tiraba ahí los muebles y tal, y aquello ascendió. Y los argumentos y las palabras fueron subiendo de volumen hasta que llegó un momento en que alguien dijo, esto es como si voy yo a tu abuela moribunda en el hospital y le cuelgo el muñeco, pues ahora no me acuerdo si dijo del gotero, de la cama o de alguna... Y yo dije, hasta aquí. Puedes estar a favor o en contra de lo que esta chica ha hecho con las fotos, te puede parecer más o menos bien, pero yo creo que este argumento ya era como... Sobre el mismo rollo, hoy lo he comentado hablando con mi amiga Tara por Instagram, os dejo sus Instagram aquí abajo, que sí que recuerdo pues gente que lo mismo, que para despedir a un familiar pues les hacía, ya os digo, no era nada extraño pues que alguien se fuera a un cementerio con todo el respeto, sin hacer fotos soeces, pues sin faltar el respeto a la tumba que está allí, sí. Esto... Cosas de góticos que se pusieron de moda en los 2000. Otra anécdota, sí, otra leyenda urbana que me llegó, esta la vi yo directamente en el foro de Doha. Fue una chica, debía de vivir en el campo, pero descubrió un día, fue a coger su muñeca y descubrió que lo que era dentro de la muñeca, o sea, los canales por donde pasa la goma, pues una arañita, una familia, habían decidido hacer su casita allí. Me estoy dejando la mejor al final. O la que yo creo que es la mejor, ¿vale? Otra historia así es el muñeco que se desintegró. Historia sí que es de aquí, de España. Y me hace mucha gracia porque es una de esas historias, lo que os decía, que con el tiempo ha venido gente a contarme a mí de, oye, ¿tú sabes qué? Y yo, sujétame el cubata. La leyenda urbana dice que, pues, hubo un muñeco que se cayó y se desintegró. Así, como si le hubiera caído un rayo o algo así. Uy, la resina es delicada, pero hasta cierto punto cosas te aguantan. No vayáis ahora a experimentar, ni a hacer el loco, ni a tirar la resina de ningún lado, que vale mucho dinero. O sea, este es otro de los leyendas urbanas, historias que conozco o conocía a la persona que le había pasado. Y ahora os cuento la historia detrás de la leyenda urbana. Esta chica sí tenía su muñeco, lo tenía sentado en un estante, pues como los tenemos, miro aquí porque aquí tengo algunos muñecos. ¿Qué pasó? Que su madre estaba limpiando tranquilamente, pasó con en Valencia se dice el mocho, la fregona, pasó con la fregona y no se dio cuenta y con el palo tiró al muñeco. Y también es verdad que no es el mismo tipo de resina la que se hacía en los 2000 que la que se puede llegar a hacer ahora. Hay una experimentación y una evolución con eso que puede cambiar y variar. Sí que es verdad que el muñeco sufrió daños, pero no se desintegró. Visto ese muñeco, lo he tenido en mis manos, pero otra amiga lo había cogido y lo había estado arreglando y creo que ese muñeco sobrevivió. No, curioso como escuchas un rumor. Yo en aquel entonces ya había escuchado el rumor, luego conocí a estas personas, hice amistad con ellas y tal, y dije, ah, o sea que este es ese. Sí, me contaron la historia detrás, que en su caso, pues evidentemente a su madre, la madre de esta chica, se puso a llorar mucho, lo pasó muy mal, y la chica hizo pues lo que haríamos todos. Viendo el sofoco tan enorme que tenía su madre, aunque el muñeco cueste lo que cueste, dice, mira, me cago en el muñeco, es más importante tú y que no te cojas un ataquillo de ansiedad que no un cacho de resina, ¿no? ¿Vosotros cómo hubierais reaccionado? Voy a contaros esta anécdota, que esta me la ha enviado mi amiga Tara-chan a través de Instagram. Una anécdota que sucedió, según me dice ella, no hace tanto, alrededor de 2020. Se trata de una chica que era de Dubái y tuvo que ir a recoger a su muñeco en las aduanas del país. Allí lo calificaron como muñeco cochino, de hacer cosas cochinas, y no le dejaban tenerlo, entrar en el país con eso. Entonces tuvo que marcharse en avión al aeropuerto del país vecino o lo más cercano posible, fuera de su país. Tuvo que lijar ciertas partes de su muñeco para
poder volver a su país y entrar con ese muñeco de resina porque no le dejaban. Me comenta Tara-chan que se planteó devolverlo a la tienda, pero que le salía más barato hacer todo este trámite que devolverlo a Apple House. Vengo con la última historia barra leyenda urbana en el DOA y os pongo en contexto. Ya os he dicho, los foros, cuando la gente empieza a discutir, se vienen arribita, pero bien. Cada 2x3 habían discusiones por 1000 cosas. Realmente las discusiones que generó esta anécdota, no sé qué fue, si fue Volks versus otras casas, porque siempre se ha creído que los que tienen todo Bols o le gustan Bols son súper elitistas frente a las otras casas, si fue original frente a Recas. El tema en sí que generó esta discusión no os lo puedo decir porque realmente ya no me acuerdo. Pues eso, hubo una discusión, aquello explotó y como siempre pues habían dos bandos. Un bando que llamaba señor que invade Polonia al otro y el otro que se autodenominaba elitista, etc. No recuerdo si fue este bando que acusaba de invadir Polonia al otro o este que se llamaba a sí mismo elitista, quienes decidieron ponerse unas imágenes en las firmas de los foros y todo el mundo de ese grupo pues se lo decidió poner. Las imágenes eran, o en principio pretendían ser, imágenes de estos señores que van con capuchas largas, blancas, que son racistas y se pusieron como firma del foro. Esa era la idea. El foro internacional, evidentemente también estábamos los españoles. Estábamos mirando la discusión y vimos, dijimos, esa imagen nos suena. Esto yo creo que no es lo que ellos pensaban. Porque evidentemente cada uno se lo puso del color que quería. No se lo pusieron blanco, se lo pusieron del color que querían. Uno lo llevaban morados, otros rojos. Y resulta que no eran estos personajes de las 3 letras que ellos pensaban. Eran unos nazarenos de las Semanas Santas españolas. Habían buscado y se habían puesto las imágenes de los nazarenos de la Semana Santa española como firmas diciendo que eran estos señores racistas de cucuruchos blancos. Y claro, los habían buscado de colorines y de colorines le habían salido estos, pero es que ellos no sabían que eran nazarenos. Tenéis a todos los españoles ahí, jaja, ay que melol, viendo las firmas y viendo la discusión y los otros ahí pasándose imágenes de señores nazarenos queriendo llamar a los otros señores que invaden Polonia. Fue muy épico y muy bueno y a día de hoy yo me río un montón porque es que me parece tan... He escuchado bombazos por cualquier lado y creo que son campanas. La gracia viene ahora, que yo me enteré pues hará un año y algo. No fue ni siquiera buscando información de esto, fue de esto que te llega la información random y tú dices, resulta que los señores estos que van de blanco su atuendo está sacado de una película de 1900, no sé si 13 o 15, la película es de 1915, una película americana y se llama El nacimiento de una nación. Es una película que estuvo mucho tiempo baneada, que fue muy polémica y resulta que en esa película, antes de esta peli, estos señores racistas no tenían como un uniforme común. A partir de la película y de las ropas que llevaban en la película, que lo adoptaron oficialmente y tenemos la imagen hoy de ellos que tenemos. La directora de vestuario había ido de vacaciones a España, había coincidido que era Semana Santa. Estáis viendo por dónde voy, ¿verdad? Y evidentemente sí, había visto a los nazarenos y se había inspirado en ellos, en el atuendo de ellos, para crear el atuendo de este grupo de personas en su película. Tal y que este grupo chunger de personas decidió adoptar como uniforme. Así que esto nos deja con la cosa de que la gente de DOA que se ponía a los nazarenos en su firma, al final, las vueltas que da la... pues tampoco lo estaban haciendo mal del todo. Estaban poniendo la fuente original.
este es el vídeo. Espero que os haya molado. ¿Tenéis anécdotas de foros, historias de vuestra afición de las muñecas o cotilleos sórdidos o cosas así? Contádmelas abajo porque a mí me encanta esto, me da la vida. Es mi forma particular de hacer homenaje a los foros, porque fue una época dorada de las aficiones muñequiles o de las aficiones en general, y que curiosamente hoy por hoy estamos todo el mundo echando de menos. Nos vemos en el próximo, ya sabéis, como siempre, darle like y corazoncitos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!